aquecer os teus irmãos, aquecer com a mensagem que vamos ouvir, com os amados que estão conosco. Aleluia. Amém, amados. Vamos orar. Senhor, aquece o nosso coração nessa noite, Pai. Sim, vale a pena estar na Tua presença, receber a Tua palavra, Deus. Ó Senhor, nessa noite também, aquece os amados irmãos uns aos outros, Senhor, e libera a Tua palavra entre nós, Deus. Obrigado por esses servos que estão conosco, Pai. Ó Senhor, de tão longe, mas para Ti não tem distâncias, Deus, porque o nosso coração pode estar próximo a Ti, próximo uns com os outros, Deus, no Teu reino, esperando sim aquele grande dia, quando o grande dia chegar, Deus. Prepara-nos sim, Senhor, como igreja para aquele dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos sentar um pouquinho? Chegou o pessoal de Caxias também, né? Bem-vindos, aleluia. Irmãos de várias congregações, igrejas da cidade, da região. Glória a Deus. Amém. Vou passar para o Gustavo aí, né, Guto? Pode introduzir aí. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite, queridos. E quero agradecer, né, Ike, ao presbitério, pela oportunidade. E os irmãos de Caxias têm uns um pouquinho de mais longe também de São Paulo, né, que estão passeando em Gramado, curtindo uns dias no sul. Esteve ali e são, né, responsáveis pelo Ministério de Jovens, que é o primeiro casal aqui na ponta, de coordenadores do Ministério Underground de Portas Abertas. Então, agradecer realmente a cada um que está aqui essa noite, que aceitou, né, antes de mais nada, um convite do Senhor para estar aqui, para ouvir o que Ele tem, né, para cada um de nós. Realmente é uma honra, um privilégio para nós poder estar recebendo o pastor Medardo, a Luz, aqui conosco. Temos conhecido um pouco de suas vidas, o ministério deles lá na Colômbia, em Monteria, e vamos ouvir deles, né? Estávamos conversando antes, só um pequeno detalhe, o Ike com o pastor Medardo. O pastor Medardo acha que não vai ter necessidade de alguém aqui para traduzir, tá? Ele vai falar bem devagar, digamos assim, vai ser a vez dele misturar um portunhol aqui, né? Quando a gente faz isso, quando vai para fora, agora. Então, assim, mas se alguém sentir a necessidade, em algum momento não entender alguma coisa, por favor, pode se manifestar, tá? Vai ter, provavelmente eu, então, vou estar com o microfone aqui para estar auxiliando, então, nesse entendimento. Combinado? Pastor Medardo. Show. Quero orar ainda com o Medardo. Amém. Querido Deus, obrigado, Jesus, por esta noite. Eis aqui o teu servo, Senhor. Tu tens conhecido sua vida, seu andar contigo. Usa-o agora, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre ele, Senhor. Que a palavra que tu tens colocado no coração dele venha de encontro com os nossos corações, com a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noche, amados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Es una grande bendición de parte de Dios poder estar nosotros en esta noche aquí con ustedes. Como faló Gustavo, vengo de Colombia representando a las iglesias que están en las montañas de Colombia. Últimamente he sido muy sorprendido de que la iglesia de Brasil conoce mucho de la iglesia en Colombia, más
están conociendo de algunos movimientos pentecostales que se viven en las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Cali. Y no vengo aquí en nombre de esos movimientos, vengo en nombre de una iglesia que está en las montañas de Colombia y que muy poco ustedes conocen. Espero tener un buen tiempo en esta noche, donde el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar nuestras vidas. Creo que vamos a necesitar espíritu para interpretar lenguas esta noche, ¿no? Voy a invitar a ustedes que busquen su Biblia en el libro de Atos, capítulo 6, verso 8. Atos, capítulo 6, verso 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él falaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído falar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y escribas, y arremitieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de falar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quisiera invitar a mirar el verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de oídos, vosotros siempre resistid al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En su Biblia dice: adormeció. Mis queridos hermanos, de Atos se dicen muchas cosas. De este libro
Los eruditos dicen que es un libro inconcluso, que solamente tenemos la introducción. Esta es la historia de la iglesia del primer siglo. La historia de la iglesia del siglo XXI la estamos escribiendo nosotros. De Atos se dice que su nombre no hace mucho honor a la realidad del contenido del libro, porque no debiera ser Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque quien dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. De hecho, el actuar de los apóstoles en el libro es muy poco. Parece que los apóstoles muy poco aparecen en el libro como tal, a excepción de Pedro y el apóstol Pablo. Mas lo que es interesante es que este libro nos ubica a nosotros en una buena perspectiva del inicio de lo que es la iglesia. Una iglesia que sin la presencia del Espíritu Santo no es nada. Una iglesia que para poder manifestarse en la tierra tuvo que ser llena del Espíritu Santo. Iglesia sin llenura del Espíritu Santo no puede proclamar el nombre de Jesús. Todos los discípulos, una vez nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba, se reunieron con Él y falaron para Jesús diciendo: Señor, ¿usted va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban preocupados por la parte social y política de Israel, mas Jesús había venido a liberarlos espiritualmente de Satanás y ellos no se habían dado cuenta. Ante esa pregunta política, Jesús respondió con un acerto teológico: no os toca a vosotros saber lo que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A estos cristianos amedrentados por el miedo, a estos cristianos llenos de confusión, Dios les anunció a través de Jesucristo que iban a ser llenos de valor, y solo podrían ser llenos de valor si el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre estos hermanos, esta iglesia cambia de perspectiva. Esta iglesia cambia de óptica. No se preocupan por el estándar político. Ahora ellos están preocupados por la misión de la iglesia. Y el Espíritu Santo les da valor para testificar las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, ¿quién podría pensar, lembrar por algún momento que estos hombres simples, con la presencia del Espíritu Santo en ellos, podían enfrentar un gobierno tan fuerte como Roma? El gobierno romano llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo, mas esta iglesia llena del Espíritu Santo enfrentó a ese gobierno romano. Y este relato que encontramos en Atos capítulo 6 fala de la vida de un hombre que introduce la lista de los mártires de la iglesia cristiana. Esteban fue convidado a estar en la iglesia sirviendo a las mesas.
un hombre encargado de la parte social de la iglesia, para atender a las viudas, huérfanos. Sin embargo, con el poder del Espíritu Santo, Esteban oraba por los enfermos y los enfermos eran curados. Falaba con poder y con autoridad ante los maestros que iban a la sinagoga, porque el Espíritu Santo estaba en Esteban. Sin embargo, se levantaron algunos de las sinagogas que disputaban con Esteban, mas no resistían al espíritu con que él falaba. Hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Todos los maestros que había en la iglesia, en la sinagoga, eran llenos de conocimientos de la ley. Esteban no falaba con conocimiento, hablaba con sabiduría. El conocimiento es lo que usted y yo obtenemos en la sociedad, en una aula de escuela, en una universidad. Eso es conocimiento. Sabiduría es lo que viene de parte de Dios. Muchos hombres hoy tienen conocimiento, mas no son sabios, porque la sabiduría solo se recibe por el Espíritu Santo de Dios. Esteban no falaba con conocimiento, falaba con sabiduría. Y cuando este hombre fala a la multitud, los demás no resisten la sabiduría. Mas un hombre sabio no solo fala sabiduría, sino que vive con sabiduría. Y la vivencia de Esteban hacía que fuera un hombre intachable, un hombre digno de confianza, y no hallaban tacha alguna, no había error en él, porque era un hombre sabio. Mas los enemigos de la sinagoga pagaron dinero a testigos falsos para acusar a Esteban. Y es interesante que las 3 acusaciones que hicieron contra Esteban fueron las mismas 3 acusaciones que hicieron contra Jesús. No hallaron en él ni un error. Más las acusaciones que hicieron contra Jesús lo llevaron a la muerte. Y ellos sabían que si acusaban a Esteban de esas 3 cosas, también podría morir. Lo acusaron de hablar en contra de la ley, lo acusaron de cambiar las costumbres de Moisés y lo acusaron de hablar cosas en contra del templo. 3 cosas que acusaron a Jesús, acusaron a Esteban. Y ante esa acusación, en el capítulo 7 del libro de Atos, que es el discurso más largo del Nuevo Testamento, que Esteban usa, usando el Antiguo Testamento, Esteban se defiende. Mis queridos hermanos, Esteban nos regala a nosotros, nos da un presente, y es que todas nuestras respuestas o nuestras defensas debieran ser bíblicas, no argumentos humanos. Nosotros somos muy dados a defendernos con argumentos humanos. Esteban se defiende con la palabra. Y Esteban hace un recorrido desde todo el Antiguo Testamento para defenderse ante los que le acusaban.
Ustedes observarán el primer versículo del capítulo 7, donde el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y mire cómo fala: varones, hermanos y padres, oíd. Hay dos cosas interesantes. Primero, dice que cuando miraron el rostro de Esteban, su rostro, su semblante era como el rostro de un ángel. Los hombres de Dios, por muy fuerte que sean las acusaciones, no desfiguran su rostro, siempre se mantienen santos delante de Dios y de los hombres. Y lo segundo que dice este texto es que cuando Esteban fala a la multitud, habla con diplomacia: varones, hermanos y padres, oíd. Fala con respeto y empieza un discurso donde usa todos los ecos y tipos de Jesús en el Antiguo Testamento para acusar a aquellos que le acusaban a él. Habló del pacto de Israel, que era la circuncisión, y faló diciendo: Israel nunca recibió la verdadera circuncisión, que era la del corazón. Faló que Israel, aunque creía que Moisés era su mayor líder, nunca obedecieron a Moisés, y en su corazón siempre se regresaban para Egipto. Faló que Israel no obedeció la ley de Moisés. Faló que Israel no obedeció a los profetas. Faló que Israel profanó el templo y que ellos nunca guardaron su corazón para Dios morar dentro de ellos, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios habita en el corazón del hombre. Y Esteban, en su discurso, va preparando la acusación que va a decir a la multitud, y es lo que dice en el verso 51 que leímos al final: duros de entendimiento, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ustedes son como vuestros padres, ustedes siempre mataron a los profetas. Y es interesante, amada iglesia, que cuando Esteban confronta a sus enemigos, mientras Esteban aceptó todas las acusaciones sin cambiar su semblante, cuando Esteban les acusó a ellos, ellos no toleraron. De inmediatamente le llevaron fuera de la ciudad y le apedrearon y le asesinaron, porque no resistieron la defensa de Esteban. Sin embargo, Esteban nos regala a nosotros una gran lección de fe que no quiero dejar a un lado. Mientras a Esteban le apedrean, mientras a Esteban le asesinan, humildemente se pone de rodillas y mira a los cielos y nos muestra que no es un hombre terrenal, sino un hombre celestial. Dice: veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ellos le habían matado, mas él dice: él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y mientras Esteban invocaba al Señor, decía: recibe mi espíritu. Y habiendo dicho eso, adormeció. Amados hermanos, quien escribe Atos es un médico,
llamado Lucas. Y es interesante que este médico no dicen que Esteban murió. Este médico llamado Lucas dice que Esteban adormeció. Hago una pregunta para ustedes. ¿No hay una diferencia entre morir y dormir? Los que duermen tienen esperanza, y la esperanza es que un día sean levantados. Los que duermen tienen la posibilidad de levantarse nuevamente. Los que mueren, no. Esteban nos marcó el camino, que los que mueren en Cristo Jesús no mueren, sino que duermen. Y cuando la trompeta suene en el cielo, nos levantaremos para honra y gloria de Dios Padre. Somos una ciudadanía celestial con esperanza en un mundo en caos. Este mundo en que usted y yo convivimos está en una crisis política, militar, religiosa, económica. Tenemos la mayor crisis hídrica. Brasil, que era uno de los países más ricos en biodiversidad, tiene una crisis de agua. Llegará el momento que la crisis no es Petrobras, la crisis va a ser el agua. Mas nosotros tenemos una esperanza viva, porque nosotros no morimos, sino que dormimos, adormecemos. Y los que se adormecen tienen la esperanza de que un día despierten. Y cuando despiertan tienen muchas cosas que falar. Hace 2000 años a Esteban lo hicieron adormecer, y hoy nosotros le estamos despertando, y mire todo lo que nos está falando. Usted y yo, amados hermanos, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Este relato me inspira a mí como representante de la Iglesia de las Montañas en Colombia. Porque al igual que Esteban, nosotros hemos tenido que dar sepultura a nuestros pastores, a muchos jóvenes predicadores. Hemos tenido que acompañar a las viudas y a los huérfanos. Y siempre tenemos la esperanza que nuestros hermanos que han muerto en las montañas de Colombia no murieron, sino que durmieron, y que un día serán levantados. Amados hermanos, Colombia tiene el conflicto más duradero de América Latina. El conflicto armado ilegal que hace 60 años unas guerrillas marxistas, helenistas, decidieron armarse para tomarse el poder en Colombia, y no han podido lograrlo en 60 años. Se dice que las guerrillas llegaron a tener en las montañas de Colombia 45,000 hombres armados. 20 años atrás, otro grupo de ultraderecha, entre comerciantes, hacenderos, campesinos, tomaron las armas para defenderse de la guerrilla, llamados los paramilitares. Y dicen que llegaron a ser 32,000 hombres armados, todos viviendo en las montañas de Colombia. Más, Colombia tiene una historia cristiana muy interesante. Colombia fue evangelizado primero las montañas y después las ciudades, porque con la colonización española llegó la Iglesia Católica, y ya hace 100 años que los misioneros llegaron a Colombia. La Iglesia Católica, los sacerdotes, con la policía, apedreaban a los misioneros americanos,
Algunos le dieron muerte, otros fueron a prisión. Sin embargo, algunos hicieron unos pequeños barcos de madera, navíos, y fueron por los ríos a las montañas de Colombia y empezaron a plantar iglesia. La misión a la que yo pertenezco este año cumple 70 años de estar predicando en Colombia. Tiene 1416 iglesias y en su mayoría todas están en las montañas. ¿Qué tiene que ver eso? Que la iglesia en Colombia ha tenido que crecer, que avanzar en medio de dos grupos armados ilegales, donde la ideología marxista de la FARC va en contra de la palabra de Dios. Y por ello la guerrilla ha dado orden de cerrar iglesias, asesinar pastores. La última estadística que tenemos son 114 iglesias fechadas por la guerrilla. Familias enteras han tenido que dejar sus tierras. Iglesias han tenido que ser desalojadas. Prohibición de hacer culto de noche. Y usted preguntará, ¿por qué? Porque cuando un pastor en las montañas predica la palabra y los jóvenes llegan al evangelio, entonces la guerrilla no tiene jóvenes para tomar las armas. Cuando la iglesia crece, es menos la población que tienen la FARC, que tienen los paramilitares para tomar. Entonces, ellos han dado órdenes que usted, si usted tiene 2 hijos en zona de guerrilla, uno es para usted, otro para la revolución. Y los hijos, filios, son tomados a la fuerza. Sus hijas, las hijas de los cristianos en las montañas de Colombia, las niñas las toman por mujer a la fuerza para los máximos comandantes de la FARC. Y en estos 70 años, la iglesia ha tenido que sobrevivir en medio de tanta amenaza, en medio de tanta muerte. En el año 2000, entre guerrillas y paramilitares asesinaron 43 pastores. Es el número más alto en año. Todos los años asesinan. Mas en el 2000 fue el número mayor, 43 pastores. Y algo que nos ayuda a la globalización es que todo lo que yo estoy falando aquí, usted se lo puede preguntar al señor Google. Usted le puede preguntar a YouTube, pregunte, escriba Santa Fe de Ralito, que es mi pueblo, donde yo nací, donde yo vengo, y de ahí usted podrá ver todos los vídeos que usted venga. Fue el mayor centro de entrenamiento y reclutamiento de los paramilitares. 10,000 hombres fueron entrenados en mi pueblo para tomar las armas para defenderse de las guerrillas. Amada iglesia, en el año 2001, escasamente 24 años de edad, 2 meses de casado, viviendo en las montañas, viví mi primera amenaza de muerte por un grupo paramilitar. Un grupo que intimidaba a las iglesias. Un comandante paramilitar que intimidaba a los pastores. Que con una arma en la mano reunía más de 10 iglesias de diferentes vilarechos. Y los reunía en una plaza pública. Y traía un senador de la república para mostrar que el pueblo estaba con ellos, mas era la fuerza, porque era con las armas que los sacaban de las casas. Llegué a ese pueblo, Santa Fe de Ralito, con una experiencia de 3 años de ser pastor en una región mucho más peligrosa que Santa Fe de Ralito. Y Dios habló a mi corazón que era necesario que se levantara un hombre que confiara en Dios
para quitarnos ese yugo paramilitar que teníamos encima. Recuerdo que todos los pastores de la región, cuando me amenazaron, tenían miedo. Iban a mi casa, falaban conmigo: pastor, es mejor que usted vaya embora. Usted no debe estar aquí. Este hombre va a asesinar a usted. 2 meses de casado. Después de ayuno y oración, pidiéndole a Dios: ¿qué hacemos, Señor? Dios habló a mi corazón que debíamos hacer resistencia. Y aquí pasó algo muy interesante. Mi esposa era costurera. No recibíamos un salario suficiente para sostener nuestra casa. Ella no tenía tiempo para estar conmigo en la iglesia ayunando y orando. Mas yo quería saber qué pensaba ella. Y yo pregunté para mi esposa: la iglesia tiene miedo, los pastores tienen miedo. Yo quiero saber usted qué piensa. Y amada iglesia, ese día, si había cualquier duda de la mujer se había casado conmigo, ese día quité toda duda. Mi esposa faló para mí de la siguiente manera: Medardo, yo prefiero ser la viuda de un pastor que no negocia sus principios que la mujer de un hombre cobarde. Esas palabras cambiaron toda percepción de miedo y de temor que yo pudiera tener. Yo he sido desafiado por muchos hombres y por muchas mujeres predicando, mas yo nunca he podido encontrar un desafío como el que hizo mi esposa ese día. Y desde ese día nosotros comenzamos a construir el camino que Dios nos había labrado, a descubrir el camino que Dios había labrado para nuestro ministerio. Ese comandante paramilitar reunió toda la comunidad, me llevó ante la comunidad. Literalmente falaba y escupía mi cara, me humilló, porque tenía una arma en su mano, porque tenía hombres que le aseguraban. Y me dio 24 horas para irme del pueblo. Mas yo oraba a mi Dios, porque yo siempre he creído que cuando los hombres oran, algo tiene que pasar. Dios no precisa de movimientos políticos, Dios no precisa de estrategias, Dios precisa de hombres de oración. Ese hombre organizó una fiesta pagana en su pueblo y faló para mí que yo debía sacar la Virgen, porque no había sacerdote, no había padre católico. Dijo: una procesión y usted va a caminar con la Virgen en el pueblo. Si usted no hace eso, yo lo mato a usted. Mas con mi esposa encontramos que en el libro de Tiago fala que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviera y no llovió, y después oró para que lloviera y llovió. Era verano en aquel tiempo, mes de marzo, y ese día, sábado de gloria llamamos nosotros, acá es sábado de aleluya, después de Pascua, en medio de un verano tan fuerte, no llovía en ese tiempo. Mi esposa y yo nos tomamos de la mano, nos arrodillamos y le decíamos: Señor, no nos levantamos de aquí hasta que usted nos responda con lluvia. Y llorábamos: Señor, no nos levantamos de aquí hasta que usted nos responda con lluvia. Por allí, después de 2 horas de estar orando, oímos un trueno muy fuerte. Para nosotros era la voz de Dios. Y seguíamos orando. Amada iglesia, ese día cayó un fuerte aguacero sobre Santa Fe de Ralito, que no hubo fiesta, no hubo nada. Y ese otro siguiente día el verano siguió su curso normal, porque Dios estaba librando a sus hijos. Desde ese momento
Dios comenzó a mostrarnos el camino que nos iba a librar de ese yugo paramilitar. Amada iglesia, eso fue como tirarle fuego, tirarle más, hacer que ese fuego que había en el hombre se encendiera mucho más. Ese hombre me odiaba, iglesia. Ese hombre me veía en la rúa, tiraba su carro sobre mí. Y muchas veces yo llegaba lacerada mi barriga, mi ropa con sangre, y llegaba a mi casa y me preguntaba a mi esposa, ¿qué pasó? Este hombre tiró su carro contra mí. Bajaba el vidrio de su carro y me decía, lo que soy yo te mato. Mas Dios me decía otra cosa. Y yo creía lo que Dios hablaba a mi corazón. Amada iglesia, te voy a mostrar hoy el arma que desarma. El arma que desarma es el amor. Cuando tú amas, aún a tus enemigos, Dios los hace estar en paz contigo. Después de 3 meses de vivir este ataque tan feroz, me enteré que ese comandante iba a cumplir año, iba a estar de aniversario. Y yo falé para mi esposa. Invertimos 1 mes de nuestro salario, de nuestro trabajo. Traímos un músico de la ciudad para ponerle una serenata a ese hombre falto de amor que estaba ahí amenazándome. Mi esposa faló para mí, ¿usted se atreve a hacer eso? Yo me atrevo. Usted me desafió a mí. Usted me desafió a mí. Nosotros hemos construido nuestro propio proverbio por el cual hemos caminado estos 15 años de ministerio. Los hombres de Dios somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. A usted y a mí nada ni nadie nos tocará a menos que Dios tenga un propósito con nosotros. A mí no me gustaría vivir un día más en esta tierra después de cumplir el plan de Dios aquí. A mí no me gustaría vivir. Esteban vivió para predicar un solo mensaje y Dios lo llevó. Juan el Bautista vivió para predicar, prepararle el camino al Señor y Dios lo llevó. Yo no sé hasta dónde Dios me tendrá con ustedes, pero a mí no me gustaría estar un día más solo hasta que Dios cumpla el propósito en mi vida. Amada iglesia, ese día a las 3 de la mañana, porque ese era un hombre de guerra, ese hombre a las 4 de la mañana ya estaba con su uniforme y su arma. Y a las 3 de la madrugada, todos los escoltas recogieron sus cachorros y metían al campamento 2 hombres con una guitarra, solo cuerdas, solo tocando las cuerdas de la guitarra. Y cuando ese hombre prendió la luz, una linterna que tenía en su mano, y alumbró y vio que era yo quien estaba allí, se puso a llorar. Y me dijo, Medardo, yo también tengo corazón. Y se puso a llorar. El arma que desarma es el amor. Para no hacerme muy extenso, pasaron 4 años. La iglesia logró tener una influencia tan grande que el hermano Andrés, fundador del Ministerio de Puertas Abiertas, viajó de Holanda para estar conmigo en Santa Fe, Ralito. 16 países se movilizaron para acompañarnos a nosotros. Y llevamos un proceso de paz donde esos hombres se desarmaron. Usted no se imagina, iglesia, el gozo que dio a mi corazón, que después de 5 años de ese hombre amenazarme, el día que él entregó su arma, él me entregó su arma y yo le entregué una Biblia. Porque el arma que desarma es el amor. La persecución en las montañas de Colombia no ha terminado, mas la iglesia está creciendo para la honra y la gloria de Dios Padre.
Bendito sea el Señor. Amada iglesia, no éramos unas personas estudiadas. El sueño de mi esposa y el mío de ir a una escuela se había espumado. No había esperanza para estudiar. No había esperanza para ir a un seminario a estudiar teología. Mas había un corazón dispuesto. Y yo creo que cuando hay corazones dispuestos a servir a Dios, eso es suficiente. Lo que usted sabe y lo que usted conoce de Jesús es suficiente para usted servirle al Señor. No precisamos de más herramientas, precisamos es de obediencia. Y en ese espíritu de obediencia hemos permanecido allí. Por la gracia de Dios, fuimos a una aula a estudiar después de casados. Fuimos a un seminario a estudiar después de estar casados. Estudiamos en Medellín, una de las ciudades más bonitas que tiene Colombia. Teníamos todas las expectativas de cambiar de vida. Mas cuando orábamos los dos, Dios decía otra cosa. Ustedes tienen que regresar a Santa Fe de Ralito. 35 años esperó toda una región para tener el primer pastor bachiller, era yo. 40 años tuvo que esperar todo un número de iglesias de una región para tener el primer pastor teólogo, era yo. Yo no debía quedarme en la ciudad, yo tenía que regresar a la montaña. Regresé con mi esposa y seleccionamos 21 jóvenes de diferentes regiones de Colombia donde la violencia era fuerte, y los entrenamos para levantar una nueva generación de pastores que fueran capaces de ponerle el pecho a esta situación. Durante 2 años y 8 meses convivieron con nosotros en nuestra casa 21 jóvenes, 19 hombres y solo 2 mujeres. Moramos juntos esos 2 años, casi 3 años, estudiamos teología. 18 de ellos se graduaron, 3 se quedaron en el camino. Mas lo hicimos en medio de una tensión de 2 grupos nuevos de paramilitares que se levantaron en la región, disputando entre sí. Y Dios guardó de esos muchachos. Hoy 7 de esos muchachos son pastores en zonas de conflicto, dando testimonio de que el Señor está con nosotros y que este es un trabajo que continúa. Yo agradezco a Dios porque, amados hermanos, haber conocido la iglesia en Brasil ha sido una bendición muy enorme para nosotros. Nuestros pastores en las montañas de Colombia sufren mucho por la pobreza, porque la guerra lo que deja es miseria, pobreza. Nuestro pastorado no recibe un salario digno. Nuestro pastorado no tiene posibilidad. Un pastor en las montañas de Colombia no tiene la posibilidad de aposentarse porque no paga seguridad social. Me parece una locura. Pero después de 13 años, 12 años de ministerio, mi esposa conmigo vinimos a Brasil en el 2012 a tener nuestras primeras ferias en 12 años de trabajo, porque nunca la habíamos tenido. Conocerles a ustedes ha sido la mayor bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos con quien compartir nuestro dolor. Antes de venir para Brasil, Puertas Abiertas nos invitó a Bogotá, en Colombia, para hacernos un reconocimiento por nuestro trabajo. Lo recibimos con el mayor aprecio, pero nosotros sabemos que nuestro galardón no es aquí en la tierra, es en los cielos.
Dios es fiel y justo para galardonar a sus hijos. Por algunas circunstancias que son muy propias de un padre, hace 2 años, amados hermanos, yo dejé las montañas en Colombia. Lloré mucho, me dolía mucho, falé con mi esposa, busqué amigos que me aconsejaran. Algunos hermanos de aquí de la iglesia en Brasil decidieron sustentarme para que yo no abandonara la montaña, sino que yo continuara en la montaña. Tenía mejores garantías, mas mi hijo mayor del matrimonio, de edad de 9 años, tuvo que salir en Bora de nuestra casa, porque no podía estudiar allá. Y nuestro próximo niño de 6 años tenía que salir nuevamente, juntamente con su hermanito. Y Dios habló a nuestro corazón que debíamos de cuidar de nuestros hijos. Con mucho llanto, con mucho dolor, entregamos la iglesia. Nos vinimos a la ciudad de Montería, una pequeña ciudad de la costa norte colombiana, con muchas limitaciones. Habíamos conocido a Gustavo en el 2012 en un congreso de puertas abiertas, vamos a orar juntos. Había conocido a Ingrid, y ante semejante situación se me dio por escribirle un correo a ellos de mi situación en Montería. No tenía cómo pagar un arriendo, cómo sustentar mi familia, y muy humildemente Gustavo y Ingrid empezaron a sustentarnos a nosotros en representación de otros hermanos. Teníamos 5 meses de estar ahí en la ciudad sin empleo. Me presentaron en una iglesia para pastorear y no pasé porque era campesino, porque era de provincia, porque éramos de un vilarecho. La iglesia precisaba de un pastor de una ciudad, la iglesia precisaba de un pastor con otras condiciones, mas seguíamos orando. Y Dios nos sorprendió. 10 de junio del año 2013, de 198 pastores que estaban presentes en un concilio, 117 pastores votaron a mi favor para que yo fuera presidente de ellos por 4 años. Entonces aprendí una cosa: todo lo que yo viví en las montañas de Colombia era porque Dios me estaba entrenando para este trabajo. Cuido ahora no de una iglesia en las montañas, cuido de 283 iglesias en Colombia. De las 283 iglesias, el 70% viven en zona de conflicto, amados hermanos. Y precisamos de sus oraciones, porque mi esposa juntamente conmigo me ha acompañado a llegar a lugares muy longos, donde vamos en carro, moto, tenemos que tomar caballos, muchas veces caminando. En enero de este año llegamos a visitar un pastor en las montañas de Colombia que tenía 22 años, amados hermanos, 22 años que no recibía una visita de la ciudad. Un hombre que había enterrado a sus miembros. Un pastor que el último pastor que estuvo antes de él fue asesinado por los paramilitares. Hoy vamos de vilarecho en vilarecho visitando iglesias. Hemos visitado en 1 año y 4 meses 80 iglesias en los vilarechos de Colombia, más tenemos 200 que nos esperan todavía. Amados hermanos, yo quiero agradecer a ustedes por sus oraciones. Y si usted no venía orando por la iglesia de Colombia, yo le invito a que ore por la iglesia en Colombia. Ore para que Dios bendiga nuestra vida. Sinceramente le digo, yo no tengo miedo, no tengo temor. Yo tengo una confianza en Dios,
que Él guardará mis pasos. Yo no sé, en una ocasión falé para un profesor porque preguntó: ¿a qué le tienes miedo en la vida? ¿A quién le tenía miedo al agua? ¿A quién le tenía miedo a las alturas? ¿Quién le tenía miedo a la oscuridad? Y yo falé para él y dije: a mí me da miedo que no me da miedo. Ese es mi temor. Yo he tenido de noche que ir a rescatar jóvenes que los grupos los toman a la fuerza, y yo he ido a rescatarlos. Yo he tenido que librar de la muerte en algunos momentos a otras personas que los grupos los tienen amarrados, porque Dios me ha vestido de ese coraje. Mas muchas veces pienso que no soy yo, son las oraciones de muchos hermanos alrededor del mundo que oran por nosotros. Mas, amados hermanos, mi trabajo no lo hago solo. Mi trabajo lo hago con mi esposa, y yo quisiera que ella pudiera también hablar un poco a ustedes del trabajo que Dios le encomendó a ella en las montañas de Colombia. Buenas noches. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en esta noche. Como pudieron escuchar el testimonio de mi esposo, hay una palabra que es la que me ha fortalecido, porque como esposa he tenido muchos desafíos en mi vida. No es fácil como esposa. Cuando mi esposo tuvo esa amenaza de muerte, para mí no fue fácil. Esas palabras que un día le expresé a él, sé que no salieron de mis labios. Fue el mismo Dios que las colocó en mi boca para darle la fuerza que él necesitaba en ese entonces. Hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 1, y voy a leer para ustedes, capítulo 1, verso 8 hasta el 11. Segunda Corintios, capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Especialmente el verso 10 que voy a leer fue el que Dios me regaló, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, para que muchas personas sean dadas gracia a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esta palabra me la regaló el Señor en medio de esos momentos difíciles, en medio de esa persecución que estábamos viviendo en ese entonces. Y ha sido la palabra que me ha fortalecido. Ha sido esta palabra la que ha permitido de que yo llegue a muchos lugares donde hay necesidad. En el año 2009, a finales de 2012, Dios desafió mi vida y hice un trabajo con muchas mujeres. Eran 200 mujeres de una región de 11 iglesias. Yo cuidaba de esas hermanas.
eran momentos muy difíciles porque había mucha necesidad, había mucha persecución. A finales del año 2013, cuando ya vivíamos en Montería, en la ciudad, en un congreso de mujeres, en una actividad de mujeres, donde habían 200 mujeres, fui elegida también para cuidar del ministerio de mujeres en esas 283 iglesias. Entonces, ahora trabajo con 4.500 mujeres, ministerio llamado UDECAR, Unión de Damas Evangélicas del Caribe. Es un trabajo muy cansativo, amados hermanos, amadas hermanas aquí presentes, porque los vilarechos están muy lejos, muy longos de la ciudad donde nosotros vivimos. Entonces, precisa de que nosotros lleguemos a esos lugares. Son muchas horas donde no podemos llegar en carro, como decía mi esposo. Hay lugares que llegamos caminando, hay lugares que llegamos en moto, y es difícil para nosotros porque en todos los lugares que nosotros llegamos están los paramilitares en todos esos vilarechos. Ha habido momentos que hemos llegado a iglesias a visitar a nuestros hermanos, y 5 minutos después de que nosotros llegamos a ese lugar, llegan 4, 5, hasta 6 motos con personas armadas preguntando quién somos, qué hacemos por ahí, de dónde venimos. No es fácil hacer el trabajo en las montañas, es difícil, pero yo sigo creyendo que ese Dios que cuidó de nosotros ayer es el Dios que está cuidando hoy, es el mismo Dios que cuidará mañana de cada uno de nosotros. Esa palabra nos fortalece, esa palabra nos motiva, porque tengo una certeza en mi corazón, y es que allá en esos vilarechos hay muchas mujeres que precisan de mí, un abrazo, un consejo, una palabra. Y yo no puedo negarme a eso, porque Dios me ha llamado en este tiempo a hacer ese trabajo. Es difícil, amados hermanos. Muchas veces, antes de salir de mi casa, me ha tocado despedirme de mis filos, pensando de que no voy a llegar con vida, porque sé que estamos expuestos al peligro. Estamos expuestos aún a dar la vida, y eso lo tenemos muy claro. Y en medio de tanto miedo fue que Dios dio esa palabra que mi esposo falaba hace pocos minutos, que los hijos de Dios somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios. Eso lo tengo yo, es una convicción grande que Dios ha puesto en mi corazón. Porque al ver tanta necesidad en las mujeres, eso es lo que me da la fuerza para yo llegar a ese lugar. Porque yo sé que en esos lugares hay muchas madres que precisan de un abrazo mío. Hay muchas madres que precisan de un consejo. Hay muchas madres que precisan de una palabra. Están sufriendo mucho. Hacemos un trabajo con viudas muy fuerte. Viudas con un corazón dolido al ver cómo estos grupos han asesinado a sus esposos, al ver cómo estos grupos toman a sus niños, a sus filos a la fuerza, al ver estos grupos cómo toman a sus hijas a la fuerza y ellas no pueden hacer nada. Amadas hermanas, yo como mujer entiendo el dolor que viven mis hermanas, el dolor que vive las pastoras en esos lugares difíciles. Y esas mujeres hoy precisan de que usted ore por ellas. Porque cuando ustedes oran, nosotros nos fortalecemos. Cuando ustedes oran, esas mujeres son fortalecidas por el Señor. Entonces, muchas gracias. Que Dios les bendiga.
Mis queridos hermanos, queremos dejar algunos desafíos muy específicos con ustedes. Cuando llegamos a esos cargos que Dios nos puso, nos sentimos pequeños, preguntamos, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios habló muy claramente a nosotros: no tienen que innovar nada, hagan lo que siempre han hecho. Y empezamos a mirar ese trabajo y nos dimos cuenta que nuestro pastorado es analfabeta, bíblicamente y académicamente. Entonces creamos nuevamente el instituto y hoy ya no tenemos 21 muchachos estudiando. Milagrosamente nosotros tenemos 550 estudiantes. De los 550 estudiantes, 115 son pastores, 148 son líderes y esposas, entre ellos esposas de pastores. Es un seminario teológico clandestino. Cargamos todo lo que tenemos en el carro. Viajamos a un vilarecho, 2-3 horas, el tiempo que sea necesario. Y los hermanos vienen de las montañas a caballo, algunos en moto, en bicicleta. Nos reunimos cada 2 meses y damos una inducción con un manual de estudio, quien dejamos para que ellos lleven a su casa, y después de 2 meses nos reunimos nuevamente y socializamos, y así estamos entrenando a nuestro pastorado en las montañas. Dios nos ha fortalecido con unas estrategias que solamente vienen de parte de Él. No la hemos aprendido en ningún libro, no hemos aprendido en ninguna institución. Vienen directamente del Señor y ha sido suficiente para crecer. Hoy el trabajo es cansativo porque soy presidente, soy secretario, soy profesor, me toca hacer todo el trabajo. Precisamos de personas voluntarias que quieran ir a Colombia a acompañarnos a hacer este trabajo. Precisamos que Dios también levante nuevos docentes o profesores aún mismo en Colombia. Tenemos 3 profesores, pero ellos no salen de la ciudad porque tienen algunos compromisos. Solo quien viaja a los vilarechos es mi persona con mi esposa. No es fácil. Precisamos también de que algunos de ellos no tienen cómo comprar sus manuales de estudio. Queremos que ustedes oren para que Dios bendiga a esos hermanos que están en las montañas de Colombia y que Dios fortalezca nuestro cuerpo. Yo de veras, Gustavo, quiero aprovechar este momento para agradecerte. Falaba para Tober que muchas veces cuando abro mi correo y veo la contribución que usted manda, no sé dónde invertirla de tanta necesidad. No sé si comprar mercado y llevarle a los hermanos en la montaña. No sé si pagar los materiales de estudios. Ha terminado siendo una semilla que llega mes tras mes y Dios la multiplica de una manera tan impresionante que quedamos nosotros asombrados. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo. Nosotros seguimos siendo voluntarios de Puertas Abiertas. Mas Puertas Abiertas hace un trabajo donde la persecución es más extrema. Y la persecución más extrema en Colombia es con los indígenas en Colombia. Oren por los indígenas en Colombia. Cuando un indígena en Colombia decide publicar su fe, es expulsado de su territorio y sus hijos son retirados de las escuelas. Este mes la revista de aquí de Brasil fala mucho sobre la situación de la iglesia en Colombia. Nosotros trabajamos con un resguardo indígena muy pequeño, pero también
No es suficiente lo que quizás hacemos, pero Dios en su gracia, esta pequeña semilla que Gustavo a través de Fin de Proclamar manda, Dios la multiplica. Y quiero agradecerles a ustedes públicamente por sus oraciones y por su contribución. Confiamos en el Señor que todo lo que ustedes están haciendo por nosotros no será en vano y que un día recibirán recompensa en los cielos. Eu comentei com o Gustavo que eu só gostaria de dizer, minha voz está ruim, mas gostaria de dizer porque é muito emocionante e toca tremendamente o coração como eu tive a oportunidade de estar lá nas montanhas com eles, de ver o testemunho. E não pensam vocês que a família deles não passou por dificuldades, que essas dificuldades ficaram só na casa dos outros. O irmão do Medardo foi assassinado brutalmente. O cunhado de Luzmari foi assassinado uma semana depois que eu saí deste lugar que ele comentou, onde foram treinadas guerrilhas. Claro que eu louvei a Deus que eu saí de lá, mas a casa deles foi atingida. Então o testemunho deles não é só pelo que eles veem nos outros, mas apesar do que passam, continuam fiéis. E uma das coisas que me tocou tremendamente foi quando, participando de uma brigada médica, médicos não convertidos, jovens, estavam junto conosco ali na brigada, e dizendo, um deles me disse, na hora que repartimos um bocadinho de arroz com um pedaço de frango, suando muito, as galinhas ali, disputando o arroz conosco, ele disse, por causa do testemunho desse casal, eu quero estar aqui, porque eles estão ajudando o nosso povo. Nós tínhamos ido lá no meio das guerrilhas, mas para estar lá nesse povoado, que é um dos 7 das regiões que eles atendem, Medardo teve que no sábado negociar com o comandante da guerrilha para que a nossa equipe pudesse entrar. E ele fez isso porque ele não tem nenhum familiar naquele lugar, mas a igreja está lá. Quer dizer, os irmãos estão lá. Então ele negociou com o comandante para que a equipe de médicos, oftalmologistas, nós da parte da enfermagem pudéssemos atender um povo que não tem ajuda na área da saúde. Nenhum outro médico vai lá. E esses médicos não convertidos, jovens, estavam lá por causa do testemunho deles. Eu sei que não preciso reforçar isso, mas eu quero dizer para vocês que isso impacta o coração da gente. E um desafio que ainda deixo, quando eu estive num lugar, que é um lugar extremamente, onde foram treinadas essas guerrilhas, onde um dos comandantes ordenava os homens deles a decapitarem os jovens. E quando eu ouvi as histórias, eu comecei com ânsia de vômito, o que eu nunca senti em 30 anos, trabalhando no hospital. Naquele lugar de tanto sangue derramado, estávamos juntos compartilhando, e de noite, quando o pastor foi falar, somente uma vela, e ele em total evidência, ele disse, hoje eu tive a oportunidade, e eu confesso para vocês que eu gelei, pensei, meu Deus, ele vai dizer que nos contou tudo o que aconteceu. Ele disse, não, hoje eu tive a oportunidade de compartilhar as misericórdias e a bondade de Deus conosco. E isso me impactou, porque os olhos dele não estavam nas tragédias, nos irmãos que estavam mortos, mas nas muitas vitórias que a igreja tinha experimentado, apesar das mortes, apesar das dificuldades. E aprendemos. E quando estava lá neste lugar, vocês acham que eu não estava com medo? Eu estava apavorada, porque o nosso quarto fechava com um tijolo, só para os cachorros e os porcos não entrarem, que estavam caminhando livre. Então a nossa segurança era um tijolo. Mas quando eu voltei para o Brasil, 3 mulheres me perguntaram, onde é que tu estavas do dia 25 para o dia 26 à noite? E eu perguntei para elas por quê, o que aconteceu? As 3 disseram, porque nós estávamos orando por ti, estávamos como que guerreando pela tua vida.
Queridos, eu compartilho isso porque nos deixa uma lição muito grande. Hoje em dia nós estamos muito dependentes do celular. Eu tenho que avisar meu pastor, tenho que avisar a igreja, tenho que orar por mim. Queridos, quando nós estamos conectados com Deus, sempre tem rede. Porque lá nesse lugar, nas montanhas, muitos lugares não tem rede, não tem celular, não tem como chamar alguém. Mas Deus sabe do que nós necessitamos. E Deus que levantou aquelas pessoas, como vocês aqui estavam orando, outros estavam orando, mas em especial essas 3 mulheres. E a lição para nós, vocês podem estar pensando, eu não tenho como fazer nada. Eu já sou mais idoso, eu trabalho, eu tenho filhos pequenos, não posso fazer nada. Você pode fazer tudo, porque em Mateus 18 está escrito, tudo que desligares aqui na terra, terá sido desligado no céu. Você pode desligar toda obra maligna sobre a vida dos nossos irmãos. Você pode ligar aqui na terra, para que a vontade de Deus se cumpra na vida deles. Você pode estar em casa, trabalhando em qualquer lugar. Deus nos chama a fazer parte desse exército que marcha pela terra em vitória. Por isso quero animar vocês, quando vocês acordarem à noite, estão em alguma situação e vem um nome, uma situação no coração de vocês, dediquem um tempo. Não importa, não precisa saber de que se trata. Concorde apenas que o propósito de Deus se cumpra. Ele poderia fazer isso sozinho, mas Ele está nos convidando a fazer parte desse grande projeto que é levar adiante o reino de Deus na face da terra. Amém? Amém. Amém, queridos. Aquilo que talvez alguém não tenha entendido, que o Espírito Santo traduza. Amém. Então, só mais uma vez, realmente agradecer, a cada um de vocês, por estar aqui essa noite. Realmente, tanto a gente tem já visto, Deus tem nos dado realmente o privilégio de podermos fazer parte do seu reino. Deus nos tem chamado para sermos participantes, sermos aqueles que venham juntamente com Ele, como canais, como vasos nas suas mãos, de maneira que o reino dele seja estabelecido aqui. Que realmente, segundo a direção do Espírito, segundo a direção de Deus, nas nossas vidas, sigamos adiante, não esmorecendo, olhando sempre para o alvo, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que possamos sempre ser encontrados dispostos, disponíveis ao que Ele quer, onde Ele quer, da maneira como Ele quer. Amém? Aleluia. Amém, amados? Vou chamar a banda aí, vamos cantar um cântico ainda. Me lembrei daquele Quem nos condenará? Ah, tá, pode ser também. Eu sei que foi pago um alto preço. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Que coisa, hein, irmãos? A gente não pode dizer que vive essa realidade assim, por causa de Jesus, ameaças de morte. Mas a nossa vida tem que estar totalmente na mão dele. E o Senhor guardando. Vamos estar orando pelo Medardo, sua esposa. Amados, enquanto nós cantamos, nós vamos passar ali a caixinha ali, vamos levantar uma oferta especial aí, vamos deixar uma maneira também de colaborar com o ministério deles, o Medardo. Já havíamos anunciado para a igreja e cada um se sinta assim desafiado a contribuir.
com os amados ali, com fé, com alegria. Vamos orar também, agradecer a Deus. Agradeço o Guta, a Ingrid, essa noite. Amanhã eles vão estar ali em Encantado, na comunidade cristã ali, com o pastor Armando, né? Nós temos culto normal aqui amanhã 19 horas. E amanhã de manhã, 9h30, Luz Mari estará aqui trazendo uma palavra para as mulheres, né? 9h30, então todas as irmãs convidadas, né? Podem convidar outros ainda amanhã de manhã, 9h30, tá? É isso aí, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Obrigado. Guarda o Medardo, Senhor, os mares, Senhor, sua família. Guarda-os ali na Colômbia, Deus, suas viagens também aqui no Brasil. Fica com os irmãos ali, Pai, em nome do Senhor Jesus, livrando-os de todo mal, dando essa ousadia, confiança em Cristo para continuarem fazendo o teu ministério ali, cuidando dos pastores naquela região difícil, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda as nossas vidas nessa noite, desafia o nosso coração a sermos fiéis, entregues a Ti assim, ó Senhor, ali onde Tu tem nos conduzido, nos chamado, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, as nações, Deus. Ó Senhor, ali onde há perseguição religiosa, Deus amado. Abençoa a igreja brasileira, Senhor, a ouvir o Teu chamado, Senhor. A igreja aqui no Rio Grande do Sul também. Ouvir o chamado do Senhor, ó Deus. Senhor, obrigado por essa noite. Vai com eles também amanhã ali Encantado, Pai. Falando a Tua palavra, movendo na Tua igreja também ali. Amanhã de manhã também continua falando com as mulheres aqui, Pai, a Tua palavra. Oh Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Abençoa essa oferta também agora, essa oferta voluntária, Pai. Oh Senhor, cada um, os ofertantes, abençoa, Senhor, que multiplique, ó Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, essas dádivas. Abençoa a Tua igreja, Deus, o Teu reino, Senhor. Aleluia. Vamos cantar esses dois cânticos aí, quem nos condenará, e depois aquele cântico de comunhão, tá? Amém? Aleluia, tá passando aí? Não? Tá aqui só, tá passando, tá? Mais alguém dos líderes, pastores aí, ou mesmo dos que nos visitam, sente de alguma coisa que tu precisa falar também? Temos liberdade, algum feedback assim que tu recebeu? O Gustavo já falou, a Ingrid também, mas temos liberdade assim, amados. Aqui a Márcia. Amada igreja, o Senhor coloca no meu coração nessa noite que a gente precisa levantar um clamor por esses irmãos. E eu convido todos os pastores que estão aqui representados, que venham até aqui na frente, que os amados cheguem aqui, que a gente levante um clamor por eles, para que o Senhor os abençoe e os leve em segurança. Nós precisamos, é o mínimo que nós podemos fazer, é orar, é orar, é orar. Nós já ouvimos isso nessa noite aqui. E nós precisamos nos levantar. Nós temos liberdade de ir e vir. Nós temos 1, 2, 3 Bíblias. Nós só precisamos querer ir. E eles vão com todo esse sacrifício. Estenda a tua mão. Eu convido outros pastores que estão aqui, que se acheguem aqui, para que a gente possa estar orando, levantando esse clamor por eles. Oh Deus soberano, oh Deus todo-poderoso, Deus onisciente, Deus onipresente, Deus onipotente. Tu és o Deus que nos criou, Tu és o Deus que nos formou no ventre da nossa mãe e nos chamou para ser o Teu povo aqui, Senhor, nesta nação e em todas as nações deste mundo, Senhor. Tu tens levantado, Pai, Tu tens levantado um povo que Te ama e que não olha para trás e que não olha para a perseguição. Oh Senhor, tem misericórdia. Nós, Senhor, temos nessa noite o privilégio de conhecê-los, o privilégio de ouvir eles, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Pai. Nós pedimos que Tu derrame sobre eles o Teu sangue. Senhor, levanta anjos, Senhor. Levanta anjos por todos os lugares onde eles passarem, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, alcance mais e mais corações, para que a Tua palavra levante
levante e alcance, Senhor, os que estão na guerrilha, Pai, forçados a estarem lá, Senhor. Nós clamamos, Pai, levanta, Pai, levanta uma igreja forte na Colômbia, Senhor. Levanta nos lugares mais remotos, Senhor, o teu povo, porque é o teu povo, Senhor, é onde tu quiseres que haverá, Senhor, uma igreja, Senhor, um homem e uma mulher com coragem para falar da tua palavra. Oh, Senhor, traz visão. Ah, Senhor, alarga a visão, Senhor, para que todos possam ser alcançados. A tua palavra diz que tu queres, Senhor, que todos cheguem ao pleno conhecimento da palavra. Nós temos liberdade, eles não têm, Senhor. Desperta a igreja brasileira, desperta a igreja brasileira, Senhor, a se levantar uníssono, Senhor, a clamar pelos nossos irmãos, ó Pai. Derrama a tua unção, Senhor, derrama a tua unção, derrama o teu rio aqui neste lugar, Pai. Guarda-os, Pai, guarda-os debaixo da tua mão poderosa. Protege os seus filhos, Senhor, que estão longe tantos dias, Pai, a saudade no coração deles, Pai. Oh, Senhor, que os filhos, Senhor, tenham um entendimento do chamado que eles têm, Senhor. Oh, Senhor, unge-os e o abençoa-os para que toda palavra caia em terra fértil e que possa, Senhor, frutificar a 100 por 1, Pai, para que o teu nome seja glorificado em todo o mundo. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Sim, Pai, opera ali nos guerrilheiros, Deus, que muitos possam se converter a Jesus Cristo. Continua operando, guarda os jovens também, os filhos, os meninos e meninas, Pai. Sejam fortes, firmes e valorosos, Deus, e a tua mão sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem nos condenará? Se Cristo Jesus for